polinomiales, teorema del residuo, teorema del factor y el caso de las raíces complejas. Vamos a revisar rápidamente este ejercicio que teníamos pendiente y del cual había dudas de cómo concluirlo y resolverlo. Tenemos esta gráfica de una función polinomial de grado 4, en donde claramente el gráfico nos muestra que esta función de grado 4, según el teorema fundamental del álgebra, nos indica que debería de tener 4 raíces. Bien, el gráfico nos muestra que de esas 4 raíces, 2 de ellas son raíces reales y por tanto las otras 2 raíces son raíces complejas. Bien, ahora vamos a proceder a contestar no el inciso A, sino el inciso B y C de este ejercicio. En el inciso B nos decía lo siguiente: la curva pasa por el punto -1, -18 y nos pide hallar a f de x en la forma factorizada x menos a multiplicado por x menos b y multiplicado por x al cuadrado más cx más d, siendo a, b, c y d números enteros. Pues bien, dada la gráfica que nosotros vemos, podemos deducir información rápida a partir de los teoremas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, podemos observar en ese gráfico que conocemos una raíz que se ubica en x igual a menos 4. Pues bien, si tenemos una raíz en ese valor, el teorema del factor nos indica que un factor de esa función tiene que ser x más 4. De la misma manera, dado que tenemos otra raíz x igual a 2, pues también conocemos un segundo factor que es x menos 2. Entonces, la relación entre raíces de la función y factores de esta misma es claramente establecida por el teorema del factor. Entonces, dado que nos piden hallar o escribir a la función en la forma f de x igual a x menos a multiplicado por x menos b multiplicado por x al cuadrado más cx más d, es claro que estos dos factores nos permiten escribir a la función hasta este momento como x más 4 por x menos 2 y por el trinomio cuadrático del cual desconocemos c y d. Pero es claro que los valores de a y de b ya los tenemos determinados. Una observación aquí relevante: si nosotros hubiésemos invertido los factores, pues la función simplemente se escribe como x menos 2 multiplicada por x más 4. Y en este sentido no haría diferencia. Es decir, si nosotros establecemos que el valor de A es menos 4, que el valor de B es 2, es correcto. Y si alguien invierte las raíces y nos dice que el valor de A es 2 y que el valor de B es menos 4, también se admite como una respuesta correcta. Ahora bien, continuemos. Nos hace falta determinar los valores de C y de D, es decir, de la expresión cuadrática. Pues bien, para nosotros determinar estos valores vamos a recurrir a la información que nos están dando. Es decir, claramente nos dicen que esta curva pasa por el punto -1, -18. Pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es sustituir este punto en la función hasta la función que conocemos. Es decir, habremos de sustituir el -8 para f de x y el 1 en las el -1 en las correspondientes variables x que aparecen en esta función. Así pues, al sustituir este punto en la función, nosotros tenemos que menos 18 es igual a -1 más 4 multiplicado por -1 menos 2 y multiplicado por -1 al cuadrado más c por -1 más d. Esto resulta entonces de la sustitución de x igual a -1. Al simplificar al máximo posible el lado derecho de la igualdad, tenemos entonces que menos 18 es igual a 3, que multiplica a menos 3 y que multiplica a 1 menos c más d. Pues bien, resulta entonces que menos 18 es igual a menos 9 que multiplica a 1
menos c más d. Luego entonces, observemos que ocurre que al dividir ambos lados de la igualdad por menos 9, obtenemos entonces que 2 es igual a 1 menos c más d. O dicho en otras palabras, 1 positivo es igual a menos c más d. Hemos simplificado la expresión al máximo posible. Nos ha quedado una ecuación que tiene a las dos variables, a c y a d. Bien, además de conocer este punto, el gráfico de la función también nos proporciona un segundo punto, que es la ordenada al origen, el punto 0,-32. Pues procederemos a hacer la misma sustitución de este punto en la misma función, siendo ahora x igual a 0 y y o f de x igual a negativo 32. Por tanto, la sustitución nos queda como menos 32 igual a 0 más 4 por 0 menos 2 por 0 al cuadrado más c por 0 más d. Nuevamente, si simplificamos el lado derecho de la expresión, tendremos lo siguiente. 0 más 4 es 4 y 0 menos 2 es menos 2. Pues bien, 4 multiplicado por menos 2 es menos 8. Y en el tercer factor, 0 al cuadrado es 0 y el producto de c por 0 es 0, quedando únicamente d. Así pues, el despeje para d es inmediato. D es exactamente 4. Pues como ya conocemos el valor de d, podemos sustituir ese valor de d en la primera ecuación que ya conocíamos. Y esa ecuación es 1 igual a menos c más d, o sea, más 4. Pues bien, al despejar para c, obtenemos que c es igual a positivo 3. Y observen que los valores de A, B, C y D, todos, como decía el enunciado, resultaron ser números enteros. Bueno, ese es el inciso B. Por tanto, nosotros ya podemos escribir a la función f de x en la forma que ahora aparece a continuación. F de x es igual a x más 4 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x al cuadrado más 3x más 4. Y con eso ya hemos escrito a la función en esta forma factorizada. El inciso C nos pide ahora hallar las dos raíces complejas de la ecuación f de x igual a 0 y nos pide que las expresemos en forma cartesiana. Pues bien, nosotros sabemos que el factor x más 4 y el factor x menos 2 corresponden a las dos raíces reales. En consecuencia, las raíces complejas van a provenir justamente del trinomio cuadrático x al cuadrado más 3x más 4. Hallar las raíces complejas de la función significa resolver la ecuación x al cuadrado más 3x más 4 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Sería erróneo intentar factorizar. ¿Por qué? Porque si las raíces son complejas, no hay una factorización en los números reales que me permita lograr expresar a ese trinomio cuadrático. Por tanto, sería un contrasentido intentar factorizar cuando ya nos dijeron que esas dos raíces son complejas. ¿Cuál sería el camino alternativo entonces? El camino alternativo sería utilizar la fórmula cuadrática. Claramente, en la ecuación x al cuadrado más 3x más 4, sabemos que el valor de a de esa ecuación, el valor de a es 1, el de b es 3 y el de c es 4. Pues bien, al hacer la sustitución en la fórmula general, obtenemos lo siguiente. X es igual a menos 3 más menos la raíz de 3 elevado al cuadrado
menos 4 que multiplica a 1 y multiplica a 4 sobre 2 por 1. Esa es la fórmula cuadrática aplicada a esta ecuación. Pues bien, vamos a simplificar el radical y el denominador. Cuando nosotros hacemos esto, en el radical tenemos la diferencia entre 9 menos 16 y esa diferencia es negativo 7. ¿Es correcto que nos salga un valor negativo? Sí, puesto que nosotros sabemos que las raíces que vamos a obtener son raíces complejas. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de negativo 7 es un número imaginario, el cual lo podemos expresar como la raíz cuadrada de 7i. Y de esta forma nosotros ya tenemos visible la forma compleja de las raíces. Ahora bien, dada esta última expresión, nosotros podemos determinar las dos raíces complejas, una con el positivo del radical y la otra con el negativo del mismo. Así pues, con el positivo nos queda la expresión menos 3 medios más raíz de 7i sobre 2. Y con el negativo del radical tenemos la expresión menos 3 medios menos raíz de 7i sobre 2. Esta separación tiene como finalidad concluir con la siguiente observación. Las raíces complejas de una función polinomial siempre van a aparecer por pares y esos pares, como ustedes lo están viendo, son pares conjugados. Terminamos así pues la explicación de este tema y de este ejemplo.